Hubo un tiempo en que la República Dominicana buscó orden como quien busca aire. Entre caudillos, deudas y presiones externas, un joven de San Cristóbal entendió que el poder no se conquista con un solo acto, sino con 1000 pasos calculados. Convirtió la disciplina en escalera, y la escalera en un país. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. A comienzos del siglo XX, el país vivía una sucesión de gobiernos breves, tensiones regionales y compromisos económicos con el exterior. La ocupación militar de 1916 a 1924 no solo administró la deuda y la seguridad, también dejó organizada una Guardia Nacional con entrenamiento y jerarquía modernos. Ahí, un joven Rafael Leónidas Trujillo encontró su marco: uniforme, rutina, cadena de mando. Aprendió a leer expedientes, a medir silencios y a registrar lealtades. No deslumbró por una sola hazaña, destacó por constancia, ascendió de manera sostenida. El uniforme daba autoridad, pero lo decisivo fue la red. Saber quién respondía a quién, cuáles puertas se abrían con una llamada, dónde convenía esperar antes de avanzar. La posocupación dejó un tablero sensible, y la Guardia, ahora bajo mando dominicano, se convirtió en árbitro silencioso de la vida pública. Trujillo entendió algo elemental: controlar el aparato de fuerza era controlar el ritmo político. 1930. El desgaste del gobierno de Horacio Vázquez y el alzamiento encabezado por Rafael Estrella Ureña abrieron una puerta. Trujillo, al frente del aparato militar, se mantuvo neutral mientras la marea cambiaba. Esa neutralidad fue una decisión. Vinieron elecciones con el tablero inclinado y un resultado que inauguró etapa. Como si el país quisiera probarlo desde el primer día, el huracán Sancenón devastó la capital en septiembre de ese mismo año. En medio de ruinas y necesidad, el nuevo poder mezcló cemento con relato. Reconstrucción visible, discursos de eficacia, actos públicos. La idea se instaló rápido. El Estado responde. Desde ahí, la fórmula se hizo reconocible. Obra más ceremonia. Carreteras, acueductos, edificios, puertos, escuelas. Y junto a eso, desfiles, bandas, placas, efemérides, inauguraciones con el jefe al frente. El país aprendió un protocolo: estar, aplaudir, mirar. La imagen del orden dio tranquilidad a parte de la población harta de la incertidumbre anterior. Al mismo tiempo, se reforzó un sistema de vigilancia, policía, inteligencia, reportes, que empujó a la gente a bajar la voz en ciertos temas. Dos sensaciones convivieron: seguridad y cautela. En paralelo, el poder económico se reordenó. Ingenios, tierras, bancos y empresas estratégicas quedaron, de distintas maneras, vinculados al círculo gobernante. El mensaje práctico fue claro: la prosperidad era posible, pero mejor si pasaba por las manos correctas. No era solo autoritarismo ni solo modernización. Era un modelo de país donde el Estado, la figura del líder y el mercado se tocaban con frecuencia. Si valoras una narración histórica sin fanatismos ni amnesia, apóyate en este proyecto. Suscríbete a El Baúl Dominicano y activa las notificaciones. Seguimos contando nuestra historia con respeto, fuentes y contexto. La puesta en escena se perfeccionó. En las oficinas públicas colgaban retratos. En las escuelas, manuales con líneas oficiales. En la prensa, titulares y fotografías que repetían un orden visual. La radio transmitía inauguraciones. Los noticieros mostraban obras y visitas. La estadística oficial acompañaba con números de crecimiento. La figura presidencial fue subiendo de tamaño, no solo en poder, también en símbolos. En 1936 llegó el gesto más elocuente. Santo Domingo pasó a llamarse Ciudad Trujillo. No fue un detalle de protocolo. La capital, corazón administrativo, económico y simbólico del país,
quedó asociada al apellido del gobernante. La geografía se convirtió en mensaje. Para muchos, aquello expresaba gratitud por la estabilidad y la obra. Para otros, era la señal de que el poder buscaba permanecer más allá de los periodos y más allá de los nombres. ¿Héroe del orden o arquitecto del silencio? La respuesta, entonces, y ahora, depende de desde dónde se mire. Una mirada ve carreteras que conectan, acueductos que llevan agua, edificios que ordenan la ciudad, ferias que muestran modernidad, agricultores y obreros con trabajo. La otra mira la vida cotidiana, permisos que dependen de un visto bueno, conversaciones que se evitan, expedientes que desalientan críticas, un Estado que escucha más de lo que habla. Lo indiscutible es que, en pocos años, el país cambió de ritmo. La administración central se robusteció, la obra pública se multiplicó, y los rituales de adhesión se estandarizaron. La sociedad negoció, cada quien a su modo, un pacto tácito. Previsibilidad a cambio de aceptación. Progreso material a cambio de prudencia política. A mucha gente ese pacto le resolvió lo inmediato. A otros les instaló una inquietud. ¿Qué pasa cuando el orden descansa demasiado en una sola firma? Hacia mediados de los 30, la primera etapa estaba clara. Un liderazgo que organiza e inaugura, un aparato que vigila y registra, una economía que se concentra y un país que se adecúa. En el horizonte asomaban temas que pondrían a prueba esa arquitectura: la frontera, la diplomacia, la cultura y el modo en que la sociedad iría procesando el precio de la estabilidad. La historia estaba lista para cambiar de escala. La arquitectura del poder ya estaba en pie cuando la frontera se convirtió en noticia. En 1937, testimonios y estudios coinciden en que se produjo una matanza de civiles en la zona limítrofe con Haití. Las cifras varían según la fuente. Después vinieron conversaciones diplomáticas e indemnización. El hecho dejó dos lecturas que aún conviven. Para unos, señal de un Estado que impone control en su territorio. Para otros, recordatorio del costo humano que puede cobrar la estabilidad. Mientras tanto, el gobierno profundizó la obra pública. Carreteras que conectaron provincias, acueductos, puertos, planes de vivienda, edificios administrativos y grandes explanadas para ferias y desfiles. La Feria de la Paz, 1955, sintetizó esa vitrina de modernidad. La prensa, la radio y los noticieros mostraban inauguraciones, estadísticas y actos cívicos. La imagen del orden dialogaba con una disciplina cotidiana. Manuales escolares con líneas oficiales, retratos en oficinas, ceremonias, adhesiones públicas. La vida cultural floreció con talento y límites. La autocensura se volvió un hábito en algunos gremios. En la economía, empresas estatales y privadas se articularon con el poder. Ingenios, tierras, bancos, exportaciones. Para muchos empresarios y agricultores, eso se tradujo en crédito, infraestructura y mercados. Para críticos y opositores, en concentración de decisiones y dependencia del visto bueno de círculos cercanos al palacio. La prosperidad era posible, pero la confianza se tramitaba por canales claros. En el plano internacional, el país buscó reconocimiento por estabilidad y cultivó gestos con impacto exterior. Durante la Segunda Guerra Mundial, la República Dominicana aceptó el asentamiento de refugiados judíos en Sosúa, un proyecto que combinó consideraciones humanitarias con una apuesta productiva. Al mismo tiempo, hubo episodios con repercusión fuera de la isla, como el caso Galíndez, 1956, que pusieron bajo foco las prácticas de los servicios de seguridad y afectaron la imagen del régimen en foros internacionales. La década de 1940 alternó presidencias formales con el liderazgo real del jefe, en un vaivén que mantuvo continuidad del proyecto político. La década de 1950 subió el volumen simbólico. Monumentos, avenidas, urbanismo, campañas cívicas.
y un culto personal que, para seguidores, expresaba gratitud y orgullo nacional, mientras para otros consolidaba una personalización del Estado. La inteligencia interna se profesionalizó. Informes, expedientes y una cultura de cautela atravesaron oficinas, universidades y empresas. La oposición, dentro y fuera del país, ensayó formas de resistencia. Hubo intentos armados frustrados en los 40 y en 1959 los desembarcos de Constanza, Maimón y Estero Hondo fueron controlados militarmente, pero encendieron preguntas en la sociedad y multiplicaron conversaciones privadas. ¿Hasta dónde puede prolongarse un edificio sostenido por una sola figura? ¿Cuál es el precio institucional de gobernar con vigilancia y adhesión permanente? ¿Qué queda de la obra cuando comienza a erosionarse la confianza? A la par, sectores de la Iglesia, del empresariado y de la juventud universitaria empezaron a expresar inquietudes con más claridad. No era un coro, pero sí un murmullo constante. La monumentalidad oficial convivía con tensiones nuevas. El mundo cambiaba, el Caribe cambiaba, y los ojos externos aumentaban el escrutinio sobre la isla. La Revolución Cubana, 1959, reordenó sensibilidades regionales. En consejerías, redacciones y parroquias se discutía cómo leer el presente sin romper los puentes del futuro. Antes de continuar, apóyanos. Suscríbete a El Baúl Dominicano, activa las notificaciones y comparte este episodio. Este trabajo de memoria requiere rigor, respeto y tu compañía. Hacia finales de los 50, el contraste se hizo más visible. Obra y progreso material por un lado, rigidez política y vigilancia por el otro. En la calle, el protocolo seguía funcionando. En algunas conciencias, la pregunta ya estaba instalada. El régimen había logrado lo que prometió, orden y previsibilidad. Pero la exigencia histórica se movía. La sociedad quería más presencia propia en la toma de decisiones. El tablero estaba armado para un tramo final, donde presiones externas y fracturas internas se encontrarían. El cambio de década comprimió en meses lo que venía madurando por años. Afuera, el clima hemisférico se endureció. Tras el intento de atentado contra el presidente venezolano, Rómulo Betancourt, 1960, llegaron condenas y sanciones en la Organización de Estados Americanos. Adentro, la vigilancia se intensificó, y sectores que antes guardaban distancia, jóvenes, universitarios, profesionales, voces religiosas y empresariales, comenzaron a articularse con más claridad. La monumentalidad ya no alcanzaba para organizar el consenso. En ese ambiente, el país conoció un punto de inflexión moral. El 25 de noviembre de 1960, el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal impactó más allá de las fronteras de la política. Para amplios sectores de la sociedad, aquello no fue una noticia más, sino una línea que no debía cruzarse. La indignación, incluso a media voz, se hizo nacional. En paralelo, el aislamiento internacional afectó la economía y redujo márgenes de maniobra. La dureza del control convivía con signos de desgaste. La estructura del poder también cambió por dentro. Lealtades antiguas comenzaron a reacomodarse. Algunos cuadros clave, civiles y militares, midieron costos y tiempos. En el discurso oficial persistió la idea de orden. En la realidad, la confianza ya no era la misma. Las preguntas privadas se hicieron más directas. ¿Hasta dónde puede durar un edificio sostenido por una sola figura? ¿Cómo se sigue modernizando un país si los puentes con el mundo se achican? La noche del 30 de mayo de 1961, en la carretera hacia el malecón de la capital, un atentado puso fin a la vida de Rafael Leónidas Trujillo. No fue una explosión improvisada, fue la señal visible de fracturas internas en un sistema que, durante 3 décadas, había parecido monolítico. Con ese hecho se cerró una etapa y comenzó otra.
marcada por transiciones, pactos, tensiones y búsquedas de equilibrio que ocuparían los años siguientes. ¿Cómo contar, sin simplificar, a quien para muchos representó estabilidad y obra, y para otros concentración y silencios? Quizás así. Impulsó carreteras, puertos y ferias que anclaron la idea de modernidad, pero hizo depender el ascenso político y económico de una sola firma. Produjo previsibilidad para quienes pedían orden y al mismo tiempo acotó el margen cívico de quienes pedían voz. En esa doble lectura vive, hasta hoy, la discusión pública sobre su legado. La conclusión de la era no es una moraleja, es una advertencia histórica. El progreso que descansa en una sola figura puede avanzar rápido, pero también puede quedar en vilo si no ensancha sus cimientos institucionales. La estabilidad que ordena puede ser valiosa. La que no respira termina pidiendo aire. A partir de 1961, el país entró en una secuencia nueva, más abierta, más incierta, donde sociedad, partidos, iglesias, empresas y fuerzas armadas debieron reaprender a convivir sin el centro único que había marcado el pulso por 31 años. Si esta mirada te ayudó a entender un periodo complejo, sin fanatismos ni amnesia, suscríbete a El Baúl Dominicano. Activa las notificaciones y comparte este episodio. Déjame en los comentarios qué capítulo te gustaría que contemos con el mismo rigor: la restauración, los 12 años o la Guerra de Abril, o alguna otra historia popular como la historia del merengue o de la bachata. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.